Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una vez más, como cada miércoles, 22 horas. Vamos a hacer el vivo desde el Instagram de Para Ti Revista. Vamos a hablar con la doctora Graciela Varela y el tema de hoy es el autismo. Así que bueno, veo que ya se han sumado muchos por acá. Hola doctor Fabián Volpe, qué alegría contar con vos. Sandra, buenas noches, ¿qué tal? La primera, segunda. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ver si la doctora ya está conectada. Vamos a hablar del autismo. No sé si están al tanto, estuve leyendo estadísticas y cosas que me dio Graciela para leer. Para el 2025 se calcula que 1 de cada 2 niños va a ser autista. Antes se hablaba del 2030, pero con la contaminación y como el estado en el que está el planeta, ya se está hablando de el 2025. A ver si está acá y podemos arrancar. ¿Desde dónde nos ven? Buenas noches, Cris, ¿qué tal? Ahí estás. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola Adri, qué gusto. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien, muy bien, muy contenta de tenerte acá con nosotros. Voy a aprovechar Igualmente. para darte, como hago siempre, con cada invitada, si te parece bien. Muy bien. Mira, acá nos dicen que nos ven desde Miami, desde California, desde un montón de lugares. De Buenos Aires. Bueno, ahora sigo chusmeando. A mí siempre me gusta preguntar. Bueno, Graciela Varela es médica integrativa, profesora adjunta de la Escuela Médica Homeopática Argentina, doctor Tomás Pablo Pachero, miembro del Comité Científico de la Liga para Intervención Nutricional contra el Autismo, LINCA, miembro del Comité Científico de la Fundación Bioabordajes del Autismo, también es coach ontológico profesional, directora de Espacio Vital Tucumán, Argentina, y escribió el libro Medicina que cura. Buenas noches, Graciela Varela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí. Mira, acá nos dicen que nos ven de Santa Rosa, de Ramos, Santa Rosa La Pampa, Ramos Mejía, Colonia Uruguay, de Córdoba, en fin. Buenas noches de Henderson. Qué lindo, me encanta que nos cuenten de dónde nos ven. Bueno, Qué vamos a hablar lindo. del autismo, que es el tema que hoy nos convoca, que me parece todo lo que estuve leyendo que me mandaste para planificar esta entrevista es muy, muy genial, así que te voy a dejar hablar a vos, que sos la que realmente sabe. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es el autismo? Si es una enfermedad o una condición, porque es algo de lo que se habla mucho. Bien, sí, sí, es una muy buena pregunta y me encantaría poder aclararlo. Podemos decir que los desórdenes del espectro autista, que están dentro de una amplia gama, justamente un espectro, presentan algunas características en común. En general, interacciones sociales limitadas, un repertorio restringido de intereses, trastornos en el lenguaje verbal y no verbal, y patrones repetitivos de un repertorio restringido de intereses y patrones repetitivos de conducta. Entonces, dentro de todo este espectro, estas manifestaciones pueden presentarse en mayor o menor medida en las personas que son diagnosticadas con este desorden, trastorno, condición. Vamos a ver estas distinciones. Esta sintomatología además se puede acompañar o no, y en diferente grado de deficiencia mental, hiperactividad sobre todo en los niños, hipoactividad sobre todo en los adultos, agresividad, autoagresividad, alteraciones del sueño, dificultades motoras, a veces crisis epilépticas. Pueden o no presentarse e ir manifestándose en diferentes momentos en las personas. Y estas manifestaciones, ahí quiero puntualizar, porque de eso también se va a tratar la charla, se interpretan dentro del enfoque biomédico, del enfoque médico integrativo, como manifestaciones superficiales, la puntita del iceberg, de una variedad de procesos biológicos sistémicos y complejos. Entonces, ahora se habla más de condición del espectro autista con esta mirada integradora que es sumamente necesaria, porque justamente eh, estamos en una necesidad urgente, inmediata, de integrar a todas las personas que sobre todo son niños
que están pasando por esta situación, por esta condición, y que deben escolarizarse y participar en todas las actividades sociales, quizás de manera adaptada, integrada, y para eso es muy importante hablar de neurodiversidad y de condición, más que de enfermedad, de patología. Ahora, si dejamos de ver que además hay trastornos, no sé si decir es un trastorno, pero sí hay trastornos, también biológicos, sistémicos y complejos, entonces nos perdemos de intervenir desde la parte médica con todo lo que se puede hacer para mejorar desde la epigenética estos problemas complejos que tienen, o hay una susceptibilidad, una vulnerabilidad genética, pero disparada ambientalmente. Entonces, Sí. no tienen que estar enfrentadas estas miradas, porque muchas veces se cree que están enfrentadas. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es integrarlas. Vos sabés que para vos, y bueno, y para los que saben un poco de medicina, la palabra epigenética quizás saben lo que quiere decir. A mí me impresionó mucho de uno de tus vivos esta imagen que quiero compartir, no sé si eh, se ve bien ahí, a Sí, ver, espera. sí se ve. Esas Bueno, son, voy explicándolas. sí, hablando de epigenética, justamente para que se entienda un poco lo que querés decir, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por tener la mano. Esta imagen representa a dos hermanas gemelas separadas al nacer, criadas de diferentes maneras en familias con costumbres muy distintas en cuanto a los hábitos alimentarios. Una obesa y otra no. Entonces, este es uno de los tantos ejemplos en donde vemos que la genética no incide tanto. En realidad, incide en menos de un 10%, algunos dicen un 2% en todos los padecimientos de la humanidad. Lo demás es epigenético, o sea, diferentes factores ambientales, emocionales, alimentarios, toxicológicos que hacen que un gen se manifieste o no. El gen es el arma cargada en todo caso, y los factores epigenéticos te disparan la bala. Entonces, podemos tener un gen de cualquier patología, más riesgo de cáncer, más riesgo de diabetes, más riesgo de autoinmunes, más riesgos de trastornos del espectro autista, porque esto también hay más, se puede hacer, se habla de prevención también desde esta mirada, porque se sabe que el 25%, tenemos un 25% de riesgo de que un segundo hermanito o tercero tenga también el mismo diagnóstico. Entonces, lo genético está, pero todos esos factores que acabo de mencionar, epigenéticos, son los que van a determinar finalmente que se manifieste el gen o no. Y también desde lo epigenético, entonces, con un tratamiento médico integrativo, cambios de hábitos alimentarios, suplementación, bueno, ya voy a ir ampliando esta información, desde ahí intervenimos en la epigenética. Mirá qué lindo lo que nos... Entonces hacemos como un bypass, un puenteo, ¿sí? Y saltamos un poco lo genético y permitimos que ese organismo funcione en todo su potencial. Y por eso las respuestas a las terapias pueden ser mucho mejores. Acá una de las chicas dice, alimenta al lobo que quieres despertar. Mira qué linda frase. Qué linda, qué buena. Hagamos un poco de historia para comprender un poco esta condición. Hablemos de Kanner, por ejemplo, que fue uno de los primeros médicos que lo estudió, y del famoso estigma de la madre heladera, ¿no? Raro que justamente echarle la culpa a la madre del autismo de un niño, algo que hoy se arrastra en algunas Todavía. Por eso me gustaría que hagas un poquito de historia de esto y después hablemos quizás de Rimland, que bueno, habló más de epidemia, ¿no? Y hablando de epidemia, es algo que yo mencioné antes de que te sumaras al vivo, que es un dato que me explicaste vos, que digamos esto de que se está hablando de una epidemia porque para el 2025 ya hay estudios que confirman que 1 de cada 2 niños va a padecer de autismo. Entonces, ya no estamos hablando del 2030, que lo veían hasta incluso un poco más alejado. Se habla ya del 2025. Entonces, es un tema para prestarle atención. Pero bueno, hagamos un poco de historia y esto de echarle la culpa a la madre, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poco de historia entonces. En el año 1943, Leo Kanner, médico, psiquiatra vienés,
describe por primera vez el síndrome de alteraciones autísticas. Ya había sido observado y descrito, pero dentro de la esquizofrenia, nunca como una entidad diferente. Entonces Kanner lo toma como una entidad diferente, habiendo observado los primeros 11 niños, después muchos más, que presentaban ciertas características, interacción social limitada, ensimismamiento, estereotipias, aleteos. Cabe mencionar, esto lo menciono aparte, que de esos 11 niños, 6 tenían trastornos gastrointestinales, cólicos, diarreas a repetición y otros tantos alergia. Entonces ahí después retomo esto, si querés, me pregunto qué habría pasado si en vez de abordarlo solo desde la psiquiatría lo hubiese visto un médico de familia, un médico naturista, un médico que haga medicina tradicional china, un médico ayurvédico, desde dónde hubiese mirado estos diferentes síntomas visibles, evidenciables en el trastorno autista. Bueno, dejo este apartado. En el año 44, Asperger, también médico vienés, observa niños y los describe con características similares a los niños que estaba observando Kanner, con la diferencia de que sí tenían desarrollado el lenguaje. Y de ahí viene el nombre de síndrome de Asperger. Bueno, hay mucho, o sea, podríamos dedicar todo un vivo a hablar de, bueno, la evolución en cuanto al estudio, a la descripción que todavía no termina. Todavía hoy se presentan grandes interrogantes y la definición va cambiando en la medida que van cambiando los manuales, ¿sí? Ahora estamos con el DSM-5. Pero bueno, en el DSM-5 ahí ya se engloban algunos trastornos y algunas definiciones, como la vieja denominación de TGD, trastorno generalizado del desarrollo, y directamente entra dentro de los trastornos del espectro autista. Bien. Ahora, Rimland y otras personas y otros autores, claro, ahí empiezan a traer esta hipótesis que se estaba generando bueno, Rimland habla de una epidemia de autismo, que era real en los años 60 y pico. Y otros más empiezan a encontrar relación con lo neurobiológico, y Kanner, si bien él describe a las madres nevera, atribuye a los progenitores y sobre todo a la madre la responsabilidad del autismo de su hijo. Pero ya se empieza a perder fuerza su propia teoría. Él se da cuenta de que no se sostenía, de que de pronto estos pacientes tenían hermanitos que no presentaban ningún trastorno, que eran neurotípicos. Él, en su momento, estamos hablando del año 43, 44, a partir de entonces, sostiene su teoría, su hipótesis, basándose en que eran en general hijos de padres que estaban acomodados y que trabajaban mucho, médicos, artistas, profesionales, y que de pronto, bueno, podrían tener una relación como más tibia con los hijos. Él tarda 30 años casi en reconocer que no era así, aunque ya se había dado cuenta antes. Lo que pasa es que otros profesionales de la salud e investigadores también plantaron bandera a la teoría de las madres neveras, la teoría térmica esta. Y bueno, todavía hoy, a pesar de que Kanner en el 71, creo, escribe otro tratado que se llama En defensa de las madres y pide disculpas, como vos decís, todavía queda una reminiscencia y bueno, cierta sensación de culpa ante esta situación que se torna difícil para toda la familia. Por suerte estamos frente a un cambio de paradigma, ¿no? Con respecto a la mirada sobre esta condición. Y me gustaría que hablemos si hay como dos tipos de autismo, uno que es más de nacimiento y otro que es regresivo, o no es así. Bueno, tenemos que tener en cuenta, en base a esto que dijiste, la estadística es abrumadora, ¿sí? Podemos hablar de una pandemia en crecimiento exponencial. Las últimas estadísticas del año 2016
no se hacen estadísticas casi ni tan frecuentes, lamentablemente, pero en el año 2016, promedio, dependiendo de la zona geográfica, por supuesto, pero promedio, 1 de cada 40 niños en países industrializados estaban diagnosticados con este trastorno, con un amplio espectro, ¿sí? Una amplia gama en cuanto a la profundidad, la severidad del cuadro, desde leves a severos. Ahora, lo que se está observando es este crecimiento exponencial. En los 50 más o menos un caso cada 10.000, en los 70 un caso cada 5.000, en 1918, 16, 18 uno cada 40, y por eso muchos autores, basándose en las estadísticas, en las curvas, este crecimiento exponencial, dicen que para el 2025 o 2030, 1 de cada 2 niños podría ser diagnosticado con trastorno del neurodesarrollo. De manera didáctica, voy a hacer esta distinción, esta diferencia. Hay un trastorno autista severo de etiología compleja, que lo vimos en las películas y no tuvimos la posibilidad de verlo más de cerca hace muchos años, como Rainman. Hay otra mucho más antigua, que yo la vi cuando era chica, no me acuerdo cómo se llama ahora, Un Milagro. Bueno, era un nene que hacía girar un platito, y estaba todo el tiempo ensimismado haciendo girar el plato y no tenía ningún tipo de contacto con sus padres ni con su entorno. Eso. Sí. ¿Querías decir? Sí, dime. Creo que era Un Milagro de Amor. Algo Un así. milagro de amor, gracias, sí. Y entonces, podríamos decir, ese tipo de autismo severo, más de etiología genética, se puede linkear más a lo genético, en general se asocia, se vincula a un coeficiente intelectual menor, habría una mezcla de mutaciones hereditarias y nuevas. La edad paterna sí es relevante en este caso. Hay un predominio de género 2:1, es mucho mayor en el otro tipo de autismo más leve y de etiología desconocida, y que es el que más se estaría viendo ahora y en donde se puede muchas veces apreciar, evidenciar una regresión. También hay con el grado severo, el autismo severo de etiología genética, el más conocido antiguamente, podía haber alteraciones en el cráneo, microcefalia, cabeza chiquita, macrocefalia, cabeza más grande. La regresión era rara, era como que de entrada ya se notaba que había algunas características diferentes. Y el tratamiento y la prevención difíciles. En cambio, como decía, en este tipo de autismo más leve, de etiología desconocida, hay una influencia ambiental mucho más importante, hay un predominio de género 4 o 6 en 1, o sea, 4 o 6 varones por cada mujer. Sí, hay varias hipótesis acerca de esto. Una es la protección de los estrógenos. Y si hay alteraciones físicas, por ahí puede ser más bien la cabecita más agrandada, pero leve y transitoria. Y la regresión es más frecuente de observar. Entonces tenemos que acá hablar un poquito de lo que sería el autismo regresivo. El autismo regresivo es una situación en donde el niño aparentemente venía con un desarrollo normal y en un determinado momento hay una pérdida de habilidades adquiridas, se desconecta, se ensimisma. Eso refieren muchas veces los papás. Y ahí tenemos que ver, esta situación debería tomarse como una situación de emergencia médica, para ver urgentemente qué podemos hacer y qué puede estar generando esta situación en el niño. Después puedo comentar algunos casos, y hay uno que publiqué hace poquito en mi Instagram. Entonces, nos tenemos que poner a pensar, ¿qué pasa? ¿Por qué esta epidemia de
autismo. ¿A qué se debe? Pongámonos a ver qué factores ambientales eran totalmente infrecuentes o ausentes en el siglo XVIII, XIX, y a comienzos del XX empezaron a aparecer e incrementarse. A partir de los 80 se incrementaron significativamente. Hablo de la contaminación ambiental, la alimentación industrializada, las ondas electromagnéticas, también podemos hablar un poco de eso, ¿sí? La contaminación electromagnética, también hay contaminación sonora, los agrotóxicos, sí, hay 6 veces más autismo en áreas fumigadas a 500 a 1 o 2 kilómetros, sí, a la redonda, ya me voy a acordar el número, sí, pero hay muchos estudios publicados acerca de los agrotóxicos y hay 6 veces más autismo en áreas fumigadas a 500 metros a la redonda. Perfecto. Sí. ¿Es verdad que el 100% de los niños autistas tienen trastornos intestinales justamente por el tema de la alimentación? Sí, según la doctora Leni González Valle, es una excelente médica gastroenteróloga, pediatra, miembro del comité científico del INCA, quien tiene trabajos científicos publicados, asegura que el 100% de los niños, de los pacientes, las personas con autismo, tienen trastornos gastrointestinales. Lo que pasa es que no siempre son evidenciables. Estos trastornos pueden ser de los más diversos. Puede haber dolor, cólicos, muchas veces el niño que no lo puede expresar, entonces reacciona autoagrediéndose, golpeándose la pancita si le duele, golpeándose la cabeza. Hay pirosis, regurgitación, reflujo, eso puede producir insomnio, malestar. ¿Cómo el niño va a tener ganas de estar en una terapia si está con tanto malestar interno? Muchas veces los trastornos gastrointestinales provocan cefaleas. Existe una alteración de lo que llamábamos antes flora intestinal, que es la microbiota. Entonces hay un sobrecrecimiento de bacterias patógenas que también provocan síntomas, una pérdida de la diversidad bacteriana amigable, normal, aumento excesivo de parásitos, aumento de hongos como cándida, albicas, y cada uno de ellos va a producir diferentes productos propios de su metabolismo y van a liberar estos productos que pueden ser biológicamente activos, que pueden interferir con neurotransmisores, que generan un cierto grado de toxicidad, de neurotoxicidad, que pueden generar alergia. Están muy vinculados los trastornos gastrointestinales a la alergia. Puede existir el clásico pliegue de Denis Morgan, que es el párpado inferior oscuro y con 2 o 3 rayitas, bien plegadito, y es típico de los niños y bien ojerosos, que tienen trastornos gastrointestinales y alergias que van de la mano. También puede haber muchos problemas. Estamos los mayores con el mismo síntoma, ojeras y alergia. Bueno. O sea, hola. Exactamente, pero y ahí está. Yo les digo a los papás, porque la mayoría de los pacientes son niños, que cuando doy una dieta, no es que estoy dando una dieta para el hijo que tiene un trastorno. Estoy planteando un cambio de hábitos para toda la familia, porque a nadie le va a venir mal, porque justamente la genética es la misma, ¿sí? Muchos trastornos y mutaciones genéticas se han heredado, lo que pasa es que no se han manifestado de la misma manera en los mayores. No nos olvidemos que nuestros abuelos han nacido con el vaso hasta acá en cuanto al nivel de contaminación y todos los factores nocivos que he mencionado. Nuestros padres hasta acá, ¿no? Nosotros hasta acá y nuestros hijos hasta acá, y 2 gotas más colmaron el vaso. Entonces, vemos muy frecuentemente abuelos con antecedentes de alergia, de asma, de por ahí enfermedades neurológicas, ya Alzheimer, Parkinson, distintos tipos de demencia.
diabetes, enfermedades metabólicas, los padres con fibromialgia, fatiga crónica, autoinmunes, tiroiditis de Hashimoto, alergias, bueno, es, o sea, la base de esas manifestaciones externas superficiales es la misma. Entonces, el cambio de hábitos alimentarios va a venir súper bien a toda la familia, a todos. Y vamos a poder hacer prevención de patologías que antes se veían más en la tercera edad, pero ahora en adultos jóvenes, y prevención por si quieren traer, bueno, esperar, buscar un embarazo más, y bueno, cuántos problemas de salud se pueden prevenir o evitar en ese futuro bebé si ya de por sí hacemos un cambio de hábitos alimentarios. Y tenemos cuidado de no incorporar tanto tóxico en el hogar. Muy bien. Acá están preguntando si conoces el protocolo de Andreas Kalker para el tratamiento de parásitos. Ay, no puedo creer. Sí, me está mirando una de mis mentoras, de mis maestras, Cecilia Fernández Aguirre del Inca. Hola, Ceci, gracias por estar presente, gracias. Una mujer muy sabia y una gran mamá, Cecilia. Ella es la presidenta del Inca. Cecilia Bien. Fernández Aguirre y Leticia Domínguez Yo son las presidenta y vicepresidentas de la Liga para la Intervención Nutricional contra el Autismo, donde también fui a capacitarme en México. No tiene nada que ver con el Inca Argentina, eso quiero aclarar. Se tomó el mismo nombre, pero no tiene nada que ver, y recomiendo el Inca México, entrar a la página, y no recomiendo los protocolos que se hacen en el Inca Argentina. Bueno, lo que me preguntaban de Andrés Kalker conozco, yo ahí podría, no sé si querés decirme algo, Adri, o respondo esta pregunta. No, se me tildó un poco acá la pantalla, pero seguí, dime. Bien. Yo soy muy heterodoxa. Pequeño resumen, porque ya me has presentado. Yo tengo 48 años, soy médica desde hace 20 y pico, 23 más o menos. Homeópata pocos años después, un par de años después de haberme recibido de médica, siempre de entrada, desde la facultad ya había hecho cambios alimentarios, me había hecho vegetariana. Soy vegetariana hace 25 años y además, bueno, en toda esta búsqueda, bueno, fui especializándome cada vez más, y cuando me empiezan a consultar los primeros pacientes, los papás de pacientes con autismo, hace ya más de una década, quizás hace 15 años, yo no sabía casi nada de autismo, casi nada, porque cuando yo estudiaba en la facultad no era algo tan frecuente. Entonces, tuve muy pocas referencias sobre el autismo. Si bien la base del tratamiento es la misma para todos mis pacientes dentro de un tratamiento médico integrativo, ¿sí? Homeopatía, fitoterapia, fitoaromaterapia científica, suplementación, con todos los estudios clínicos necesarios, justamente porque además es una medicina, además de tener todo lo antiguo, tiene todo lo moderno de la ciencia, ¿sí? Los cambios de hábitos alimentarios, las dietas sin gluten, sin lácteos, sin alimentos industrializados. Entonces, la base es la misma. Por eso me consultaban los primeros papás que habían visto en internet que este tipo de protocolos alimentarios, homeopatía y demás podían ayudar. Entonces, ahí fue también, años después me capacité en Linca, también con mi colega, coequiper Liliana Moruis, que es pediatra, es una de las primeras médicas que se certificó allá, y me contó acerca del Linca, y trabajamos juntas también con Liliana. Y ahí fue que conocí a Kalker, hace ya muchos años. Compré su libro, que todavía no estaba disponible en Argentina, lo leí. Bueno, como toda propuesta, ¿no?
la he considerado, lo pude considerar, estoy tratando de resumir mentalmente, pero yo no uso el dióxido de cloro, en Linca tampoco se recomienda el CDS o MMS, en aquella época era más el MMS, después el CDS, no es algo que está dentro de mis recomendaciones, ¿sí? Hay muchas otras sustancias que para mí son seguras, que tienen más estudio, que no tienen ningún efecto adverso y que las incluyo dentro del tratamiento. Así que del protocolo de Kalker sí, me encanta y tengo mucha afinidad con el planteo de la alimentación, el cambio alimentario y el tipo de dieta que recomienda, eso sí, pero no con el dióxido de cloro. Bien. Vos me preguntan si atendés niños con PC. Sí, no sé qué también. es. También porque parálisis cerebral, sí. Bien. Ok. Bueno, me gustaría que También hablemos el protocolo es similar. Ah, fenómeno. Bueno, en realidad todo está muy directamente relacionado con la alimentación. Entonces, si me permitís, como lo fuimos organizando un poquito, si querés hablar de cómo está directamente relacionada la microbiota con el autismo, de los intestinos, de la disbiosis y el autismo, de las enzimas y el autismo, y así vamos a ir hablando de los diferentes temas que vi en tu página, que es lo que vos vas desarrollando, si te parece bien. Sí, sí, me parece muy bien. Podemos hablar de un poquito de la microbiota, de la disbiosis. Esto ya pasó de hipótesis a estar demostrado científicamente que la disbiosis es moneda corriente en las personas con autismo. Bueno, la disbiosis es moneda corriente hoy en día para todos los seres humanos en mayor o menor medida. ¿Qué es la disbiosis? La alteración de la microbiota, de la microflora intestinal, llamada así antiguamente. En el año 2017 tengo la grata sorpresa de ver que el capítulo 1 del PRONAP, que es la actualización para todos los pediatras anual, ¿sí? El capítulo 1 lo había escrito el doctor Miguel Larguía, reconocidísimo neonatólogo que ha sido jefe de la clínica de la división de neonatología del Sardá, además presidente de la Fundación Neonatológica. Bueno, el doctor Miguel Larguía escribió el capítulo 1 y cómo se titula El microbioma intestinal del lactante. Y habla de la importancia del microbioma intestinal, la importancia de nacer por parto vaginal. Bueno, si no queda otra y el niño nace por cesárea, o sea, si se puede evitar, buenísimo, mucho mejor, porque si no nos perdemos de tomar contacto con las primeras bacterias que nos van a resultar benéficas del manto bacteriano vaginal. Si no, las primeras bacterias que se nos instalan son otras, que tienen que ver con la piel de quienes asisten el parto, con el nosocomio. Entonces, hay algunas estrategias, ¿no? Como embeber una gasita dentro de la vagina de la mamá y después pasarla por la piel del bebé, como para aportar bacterias benéficas, porque esa impronta va a hacer que las bacterias del canal de parto, que también se transmiten a través de la lactancia materna, porque no es estéril. Las bacterias de la piel, de los pezones, de la areola, y bueno, las bacterias previamente, que también el líquido amniótico en los últimos días también se van incorporando bacterias de la mamá. Entonces, todo eso va a configurar la microbiota inicial, es como una huella digital. Y los primeros 1000 días de vida son cruciales. En los primeros 1000 días se instalan las bacterias de distintas familias, géneros, especies que vamos a tener toda la vida. Con variaciones, sí, pero la base va a ser esa. Entonces, a partir de esa base, serían como las primeras aplicaciones que se instalan en el celular y que hacen que funcione mejor o peor, y sobre esas se instalan las que siguen. Entonces, el doctor Miguel Larguía dice que la presencia de disbiosis es causante de trastornos metabólicos, asma, alergia y trastorno del espectro autista, entre otros. Así que la verdad que me agradó mucho poder leer eso en la actualización del PRONAP en el 2017. Y sí, la verdad que
todo este ecosistema bacteriano va a condicionar el grado de salud o enfermedad, y las bacterias están relacionadas con no solo la digestión, sino también la inmunidad, y en autismo detectamos diferentes trastornos inmunológicos en disfunción. Puede haber hiperfunción y generarse alergias, diferentes reacciones autoinmunes contra tejidos nervioso, de glándulas, de diferentes partes del cuerpo, diferentes órganos. O puede haber hipofunción también, entonces, ante ciertas infecciones por virus o bacterias, la respuesta no es la respuesta adecuada y puede cronificarse la infección adquirida o a través de una inmunización. Entonces, como digo, la microbiota va a ser clave restaurarla para mejorar la salud en general, física, emocional, toda la parte conductual también. Y bueno, ya hablamos en el vivo anterior, ¿no? Sobre hidroterapia colónica bastante de las bacterias y cómo del eje intestino-cerebro, microbiota intestino-cerebro. Bien, y los parásitos y el autismo, ¿cuál es la relación que hay entre ambos y cuáles son los síntomas, ¿no? Para que una madre sepa, por ejemplo, si su hijo tiene parásitos. Bueno, mayor o menor medida. Más, más malos, menos malos. Entonces, los parásitos conviven con nosotros y han desarrollado mecanismos después de millones de años de evolución para poder justamente vivir dentro de un huésped y reproducirse. A veces los huéspedes, o sea, el huésped es uno solo desde que nacen hasta que mueren, y a veces necesitan un huésped intermediario para después trasladarse al definitivo. Hay muchos tipos de parásitos microscópicos o que se pueden ver a simple vista. Los oxiurus, que son unas lombricitas muy chiquititas, milimétricas, que provocan mucho escozor anal y que a veces se pueden ver cómo salen a través del ano, del orificio anal, perdón por otro tema. Y parásitos más grandes, las famosas lombrices, las lumbricoides, las tenias y demás. Son muchos. Ahora, lo importante acá es poder reducir la carga parasitaria. No es que el paciente, la persona va a quedar sin nada de parásito, pero sí reducir la carga parasitaria. Se pide un examen de materia fecal en fresco y también, se pide el examen parasitológico seriado, el escobillado anal, y puede que dé algún positivo, puede que se observen algunas larvas, huevos, quistes, pero estos análisis dan muchos falsos negativos. O sea, sale negativo, no se observan elementos parasitarios, pero eso no significa que no están. Ahora, si sale positivo, sabemos si sale positivo para Oxiurus, que sí, que tiene Oxiurus el paciente, si sale positivo para Ascaris, que tiene Ascaris, pero puede tener muchos otros más que no se han evidenciado, ¿sí? También hay otros estudios, análisis más complejos, y también se puede ir cruzando la información, porque si hay tiempo puedo mencionar, y si no después las preguntas que queden después del vivo puedo escribir acerca de los estudios importantísimos que se pueden solicitar. Y estos parásitos generan liberación de histamina, por ejemplo, la histamina que provoca síntomas de alergia, dolores de cabeza. ¿Qué le dan a una persona con alergia? Antihistamínicos, justamente para contrarrestar el efecto de la histamina. Y si hay muchos parásitos, se libera histamina, también con ciertas bacterias patógenas. Liberan malonaldehído, formaldehído, bueno, se puede haber mayor producción de amoníaco, sustancias que terminan resultando tóxicas, neurotóxicas, que provocan mucha irritabilidad. Sabemos que cuando el niño está parasitado, o el adulto también, está mucho más irritable, puede tener más bruxismo, decoloración en la piel, diferentes trastornos del sueño, alteraciones del comportamiento. Así que es fundamental desparasitar. ¿Cómo desparasito yo? Yo desparasito con, siempre utilizo homeopatía, el medicamento homeopático de base, el remedio constitucional, que es el que va a hacer que la persona esté mejor de adentro hacia afuera, de lo emocional a lo físico, de lo profundo a lo superficial, y ya de por sí
dando el medicamento homeopático de base o algún medicamento llamado nosode homeopático, ya se puede observar la salida de parásitos y la reducción de los síntomas que acabo de mencionar vinculados a parasitosis. Pero además del tratamiento homeopático, el cambio alimentario también va a ser fundamental y eso va a ir generando un terreno más hostil, porque los parásitos son como ocupas, le das casa, comida, vía libre del sistema inmunológico que está entretenido con los antígenos de los alimentos y de otras cosas, de los tóxicos. Entonces, los parásitos se multiplican, hacen todas sus actividades adentro nuestro, sin entrar en detalles, ¿sí? y liberan estas sustancias que generan toxicidad. Entonces, el tratamiento integrativo va a permitir, con estos recursos que he mencionado, más fitoterapia, fitoaromaterapia científica, que es lo que hacemos con el doctor Fabián Volpe, que nos está mirando también, ¿sí? Con aceites esenciales medicinales por vía oral, o en los más pequeños, por vía local a través de masajitos, aceite de orégano, de palo de jo, palma rosa, ajo, tomillo, melisa, clavo de olor, bueno, canela, depende, ¿no? Del paciente. Esto se hace muy individual la prescripción. Con estos aceites esenciales logramos también erradicar parásitos y bacterias patógenas. También en pacientes un poquito más grandes, hidroterapia colónica ayuda muchísimo, ¿no? El lavaje colónico a dejar todo el colon mucho más limpio. Sí, como digo yo, es un formateo del intestino y a partir de ahí queda el terreno listo para sembrar flora normal, bacterias normales. Así que también... Acá una de las chicas dice, mi pequeño con TEA tiene todos los síntomas de parásitos y los estudios dieron todos negativos. Descreo de esos resultados, tal cual lo que vos estás diciendo, ¿no? Dice tal cual. Ivana. Tal cual. Bueno, hablemos un poquito de las bacterias, porque también hay buenas, ¿verdad? Sí. ¿O no? Totalmente. Súper necesarias. Incluso en autismo se ve disminución de bacterias benéficas como la Akkermansia mucinífila. La Akkermansia mucinífila es una bacteria que ha cobrado mucha relevancia últimamente porque contribuye a bajar de peso. La falta de Akkermansia está vinculada a déficit de algunas bacterias como... perdón, no sé qué dije, la obesidad está vinculada a déficit de algunas bacterias benéficas como la Akkermansia y a una disbiosis importante, una alteración de la microbiota. Entonces, comiendo lo mismo, quizás dos personas con distinta microbiota, una va a estar en un peso normal y otra va a engordar, porque la microbiota también generan son un órgano más, que nos amplían la capacidad metabólica, si tenemos de las amigables, 10 veces más. Entonces, bueno, esta bacteria se llama Akkermansia, está en el colon, produce butirato, ayuda a producir butirato, que es un ácido graso de cadena corta que nos permite tener sensación de saciedad, estimula el centro de saciedad, es antiinflamatorio, anticancerígeno. Hay otras bacterias que también lo producen, por ejemplo, Fecalibacterium, y la Akkermansia crece si le damos de comer fibras y almidón resistente, el famoso almidón resistente del cual se habla tanto y estamos hablando tanto con las chicas, con María Müller, Laura Vanelli, Ximena Bustos, mi coequiper en lo que es alimentación saludable, Laura Serna también. Y el almidón resistente, búsquenlo por internet a la receta, consiste en hacer hervir productos como la papa o el arroz que tienen mucho almidón, y así bien calientes se los coloca caliente en la heladera, en el refrigerador, se los deja enfriar y al día siguiente se los puede consumir. Sí, podrían calentarlo, no hay problema, pero ya se ha generado un almidón que es resistente a la digestión en la primera parte del intestino, en el intestino delgado, y llega al colon, porque si no, no llega. Y las bacterias que producen esta fermentación, generando ácidos grasos de cadena corta beneficiosos, como Akkermansia y Fecalibacterium, pueden aprovecharlo. Así que ahí tienen un tip. Bien, una pregunta. El azúcar y el autismo. Qué tema, ¿no?
Hablemos de eso. Vos escuché en uno de tus estudios que un niño que no había hablado durante 10 años, dejando el azúcar a la semana empezó a hablar. ¿Puede ser? Bueno, sí, este es un caso, no solo el azúcar. Eh, Tengo varios casos para comentar. Creo que el que te refieres es un caso de un nene de 9 años en ese momento con autismo no verbal, severo. Bien, El- los papás habían venido, son de Tucumán, y habían asistido a la primera jornada del NOA de abordaje biomédico de autismo que realizamos en Espacio Vital. A partir de entonces, durante todo un año, no se decidieron hacer nada. Pidieron asesoramiento, preguntaron sobre la dieta, escucharon toda la jornada, pero no decidieron nada. Me llama la mamá al año siguiente y me dice, Graciela, ¿sabés qué? Mi hijo, quiero que me ayudes, me acompañes, porque hemos tirado todo, así me dice, tiramos todo, todo lo que había en la alacena, la heladera, sacamos gluten, caseína, gluten, lácteos, azúcar, alimentos industrializados, conservantes, colorantes, aditivos. También había sucedido que justo se habían tomado vacaciones los papás para poder estar al 100%, vacaciones de invierno, y a la semana, el nene empezó a hablar. Nunca le habían escuchado pronunciar una palabra. A partir de ahí, la evolución continuó y, bueno, empezó a decir palabras, de una palabra, después dos, después armar frases, cantar canciones. En ese momento, al poco tiempo ya contaba del 1 al 20 y en secuencia. Bueno, esa ha sido una evolución espectacular y con el cambio alimentario. Sí, siempre con el cambio alimentario, yo digo casi un 50% del tratamiento, se ve evolución, se ve mejoría, se ve mejor respuesta a la terapia. No todo paciente va a responder así y va a responder de la misma manera y a este pilar del tratamiento que es la dieta, porque también hay otros y a veces el problema pasa más por otro lado. Algunos pacientes vienen así con un progreso y después una meseta y pedimos estudios más complejos de, por ejemplo, los de polimorfismo genético y detectamos mutaciones que hacen que los ciclos bioquímicos internos, la función de la mitocondria, el ciclo de Krebs, la producción de neurotransmisores, eh, la, el metabolismo de carbohidratos, grasas o lípidos, tienen algún defecto particular, y ahí vamos así, pero bien finito como rayo láser. Ahora, eso no hace falta de entrada. De entrada, en la dieta, sacar azúcar, edulcorantes artificiales, lácteos de todo tipo, provenientes sobre todo, o sea, acá en este caso es lácteos de todo tipo, ¿sí? De leche animal. ¿Mm? Bueno, la leche es animal, pero viste que a los lácteos vegetales, ¿no? La leche de coco, de almendra, ahora hay toda una discusión de si son o no son. Bueno, no importa el nombre que le pongamos, pero me refiero a los lácteos animales. Sobre todo, la leche de vaca tiene mucha caseína, que es uno de las moléculas, esta es una macromolécula, que generan daño, pero no es la única. Puede haber problemas por la lactosa, por la caseína, por el producto industrializado en sí, que tiene hormonas, químicos, metales, etc. Entonces, son múltiples los problemas que puede ocasionar la leche, los lácteos, pero en el autismo en particular, ¿por qué? Porque falta una enzima acá, muchas veces falta una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4, que no la corta esa proteína grande que es la caseína y queda como un péptido, que es la caseomorfina, que atraviesa la barrera hematoencefálica y, bueno, actúa como un opioide, similar a la morfina. Lo mismo, algo similar pasa con el gluten. Entonces, al retirar estos alimentos, por supuesto, se produce mayor conexión visual, más capacidad de incorporar la información,
Y hay estudios para ver cuánto afecta al niño o al paciente estos péptidos opiáceos si se eliminan por orina. Después, bueno, colorantes, conservantes, aditivos, la soja tampoco utilizamos, la excluimos. Y con las carnes hay que ser muy moderado, de animales pastoriles. Usamos bastante el caldo de huesos, que aporta mucho colesterol. En general hay un colesterol bajo. Se detectan múltiples trastornos a nivel bioquímico. El colesterol bajo es bastante frecuente y el cerebro es colesterol. Tenemos que incrementar los niveles de colesterol por arriba de 160 miligramos por decilitro y el caldo de huesos es un gran aliado. Aparte de que mineraliza, además, porque nos aporta, entre otras cosas, calcio, ya que retiramos, como para dar tranquilidad también, ¿no? Al retirar los lácteos, que se los tiene como el principal aporte de calcio, pero tampoco es así. Entonces, bueno, sabemos que hay muchos otros alimentos del reino vegetal, más el caldo de huesos, que aportan este mineral. Y bueno, huevos también, huevos de gallinas, como dice Ximena Bustos, mi coequiper, semi-felices, porque tampoco es que tan felices entregando los huevos, pero los huevos de las gallinas semi-felices alimentadas con maíz y compost, no con alimento balanceado, son un gran aliado. Entonces, la dieta así se va a ir tornando en una comida muy saludable que, aun cuando haya mucha selectividad alimentaria, porque es frecuente también la selectividad alimentaria, si los pacientes que comían dos cosas de color blanco, pero esto es un trabajo de hormiga y para eso están también las reeducadoras, las licenciadas, los licenciados en nutrición, para contribuir al enriquecimiento de la dieta, aunque sea de a poquito. Y bueno, ¿qué sí, dime, ibas a preguntar No, algo. no, quedan 9 minutos, así que de lo que me gustaría que hablemos del tema de la alimentación, que creo que es de lo más importante para este tipo de diagnóstico. Y acá preguntan si para hacer diagnósticos se utilizan baterías de estudios convencionales, como los análisis de sangre, dice, y creo que hacen un abordaje del metabolismo tan diferente. Acá dice una de las chicas que está en el vivo. Pero bueno, Bien. nos quedan 8 minutos. Y no sé si querés hablar un poco más quizás de las legumbres o de qué alimentos, de los De la cereales. alimentación, sí. Sí, De lo que sí, ya dije lo que no. Ahora digamos bien. que sí. Bueno, se incluyen alimentos del reino vegetal, preferentemente de estación, preferentemente agroecológicos u orgánicos. Si no, bueno, si no tenemos acceso, por lo menos hacemos lo posible para sacarle un poco de químicos, pelarlos, lavarlos con bicarbonato, etcétera. Pero bueno, en la medida que vamos pudiendo, vamos adquiriendo los otros vegetales y frutas que realmente no tienen nada que ver y tienen un aporte nutricional mucho mayor. Igualmente, de las frutas, como queremos evitar el exceso de dulces, peor, por supuesto, si es azúcar, peor si es una golosina, peor si es un alfajor común, pero la fruta es dulce, dulce al fin, entonces hay que evitar las frutas con más índice glucémico, hay que evitar las frutas que elevan más rápido y en más cantidad la glucosa, como la banana, como el melón, y buscar los frutos rojos, por ejemplo, las frutas un poco más ácidas. Bueno, vamos haciendo toda una reeducación nutricional. Utilizamos semillas oleaginosas activadas, como hablábamos ayer, ¿sí? Previamente activadas, ¿sí? Para activar la semilla la ponemos en remojo, depende del tamaño, pero las semillas oleaginosas, por ejemplo, almendras, nueces, girasol, se van a colocar en un bowl con agua. Yo primero le pongo un chorrito de agua oxigenada, también para limpiarlas, y además eso activa un poco, acelera un poco la activación. Están 15, 20 minutos en un bol con un chorrito de agua oxigenada, y luego enjuago. Yo les pongo vinagre, ¿Cómo? ¿está mal? Yo le pongo vinagre en vez de agua oxigenada, ¿está mal? No, no está mal, no está mal, no está mal, tampoco es otra. El vinagre también saca más los bichitos. Bueno, también lo que queremos hacer es
eliminar hongos y patógenos que puedan tener, que si comemos un puñadito, que estábamos acostumbradas a, hace años, comprar en la semillería y sacar de la bolsita y comer un puñadito. Bueno, no, porque lo que tenemos que hacer es lavarla justamente para sacar hongos y toxinas que puedan estar ahí, aparte los productos que se le ponen para evitar que se embichen, entonces la tenemos que lavar bien. Y después de eso, activarlas. La dejamos en remojo, enjuagamos, dejamos en remojo durante 24, 48 horas, cambiándole el agua de remojo si la dejamos tanto tiempo, y a partir de ahí la semilla queda bien hinchadita. Activar es despertar a la semilla, es poner en marcha toda la maquinaria interior enzimática para que se transforme en planta. Por supuesto que están peladas ya las almendras, el girasol no llegan a hacer el brote de planta, ¿no? Tiene que tener la cascarita, pero igual se produce el proceso de activación. Esto en sí se realiza para todas las semillas. Y con esas semillas activadas hacemos las bebidas vegetales tipo leche, de coco, de girasol, hacemos mezclas, hacemos patés, quesitos para untar, podemos introducirlas dentro de cualquier comida, de cualquier plato. Dentro de un guiso, por ejemplo, se pueden enmascarar muchas cosas. La verdura, si no se puede hacer picada chiquitita porque el paciente la discrimina, la saca por la textura, puede ser por el sabor o por la textura. Si es por la textura, podemos recurrir a la mini pimer, a la licuadora, para poner ya todo súper triturado. ¿Qué más? Algas. Las algas que no las tenemos tan incorporadas y que son grandes aliados. En las dietéticas se consiguen algas, en el barrio chino se consiguen al por mayor también. Hay diferentes tipos de algas, desde el alga nori en lámina, que es la que se usa para hacer sushi, y que se puede comer así como, hay chicos que la comen como snack, tiene un sabor a mar, un sabor a pescado, o sea, ¿te gusta o no? Y las algas noris también vienen además de venir en láminas, vienen en escamitas, y esas son un alga comodín porque se puede espolvorear en una tarta, en una sopa, en cualquier preparación. Hay algas en polvo, las algas kelp vienen en polvo y tienen mucho yodo, también súper necesario. Es importante introducir algas, vegetales, alimentos del reino vegetal que son ricos en minerales y vitaminas y micronutrientes. Necesitamos zinc, el paciente, el niño necesita zinc, selenio, yodo, para que funcionen mejor todos sus ciclos bioquímicos, sus órganos. Y bueno, además de las algas, los aceites son fundamentales, omega 3 a altas dosis, aceite de coco para cocinar, siempre, porque los aceites de semillas no se usan para cocinar, porque se produce la peroxidación de los lípidos, se alteran y caen mal, son tóxicos. Entonces no se usa aceite de girasol, aceite de maíz para cocinar, sino en todo caso un buen aceite de oliva para aderezar, y puede ser también un girasol de alto oleico y el aceite de coco para cocinar y los omega 3 para tomar y la yema de huevo que tiene colesterol. Las grasas son fundamentales. Dieta baja en hidratos de carbono, alta en grasas, y bueno, con fibras para las bacterias, para aportar a las bacterias. Se endulza con stevia, a veces con xilitol. Con el xilitol hay que tener cuidado. El xilitol parece azúcar, son cristales también, pero a diferencia del azúcar, que es sacarosa, el xilitol, que es el alcohol de la xilosa, no tiene mecanismos de transporte, entonces se elimina, la gran mayoría se elimina y no se absorbe, no se genera glucemia alta. Por eso también se usa en dietas para adelgazar el xilitol, pero hay que tener cuidado porque si se consume mucha cantidad, hincha la panza. Bueno, no sé, me estoy apurando ahora porque creo que tenemos que terminar, por ahí redondeamos con 2 o 3. Un minutito. Aprovecho para decirle a todas las presentes que la semana que viene voy a hacer un vivo con Laura Serna y podemos hablar de alimentación si quieren, en particular sobre todo esto que vos estás enumerando. Y si querés despedirte, tenés 40 segundos, te dejo. Bueno, me despido diciendo que hay mucho,
mucho conocimiento ya dentro de este ámbito del tratamiento biomédico, el tratamiento médico integrativo para las personas con autismo, tal como alguien dijo en los comentarios y preguntas. eh, Lamentablemente no se conoce tanto y esto puede ser un gran aporte porque si bien se trabaja y muy bien la familia, los terapeutas, los profesionales que están dentro del área social, el lenguaje, emocional, la conducta, eso sería en el triangulito la punta del iceberg y en la base están los problemas ambientales, los polimorfismos genéticos, los trastornos endocrinológicos, nutricionales, toxicológicos, neurológicos, inmunológicos y de todo tipo que se pueden determinar a través de estudios de diferentes grados de complejidad. Están todos los problemas digestivos. Entonces, es todo un mundo por explorar y así podemos individualizar el tratamiento en cada paciente. Hay una base que es la dieta biomédica que viene bien para todos y sobre esa base empezamos a individualizar de acuerdo a las características de cada paciente. Vale la pena hacer la prueba. Y bueno, todas las otras herramientas y recursos que son innumerables para dar mejor calidad de vida a los pacientes con autismo. Muchísimas gracias, Adi, por esta invitación. Muchas gracias, Graciela. Acá te mandan saludos, de Fabián Volpe, te manda saludos Ana, dice muy buena la información, así que bueno, agradecen. Después, ¿quién más? Valiosísima la información, la doctora María Laura Slame. Como mamá de un niño con SEA y médica de familia holística, celebro que esto llegue a cada vez más personas. Así que bueno, muchas gracias. Graciela, nos vemos la próxima. Ya vamos a organizar una nueva charla porque quedaron algunos temas pendientes, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, un placer. Sí, el vivo se va a guardar, así que me despido así lo puedo seguir. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Y a todas por acompañarnos. Gracias. Las espero el miércoles que viene, 22 horas, con Laura Serna, y podemos seguir desarrollando este tema de la alimentación que tanto nos interesa a todos. Así que un abrazo enorme y hasta la próxima.